¿Cuál es el tema de la gente? La gente como representación genuina de la ciudadanía, de lo que somos cada uno de nosotros en la vida cotidiana. No es ni el viaje de Alberto Fernández, ni las peleas dentro del gobierno, ni lo que se dicen también en sus peleas dentro de Juntos por el Cambio. De esto que pasa en lo que personalmente he bautizado como el frente de todos contra todos y de no tan Juntos por el Cambio. El tema de la gente no son, ninguno de esos son los temas de la gente. El tema de la gente está representado por el 6% de inflación que dio a conocer el INDEC a las 4 de la tarde del jueves pasado. Acumulando ya un 23,1% en el año y un 58% interanual, cosa que hace 30 años como inflación no estaba en la Argentina. Así después de la hiperinflación de Menem Herman González, que desembocó en el plan de convertibilidad de Cavallo. Esos son los temas de la ciudadanía. De esos temas se escuchan chicanas dentro del gobierno, se escuchan chicanas fuera del gobierno, no se escucha, no se discute, no se habla de ninguna solución real. Quiero comenzar por esto, la reflexión de hoy. Porque si no nos equivocamos nosotros y nos subimos a las equivocaciones de la dirigencia política, que está en otro rubro. La dirigencia que dice, no, tenemos un problema con la inflación. Sí, claro, sí tenemos. Lo que decimos nosotros. Ahora, ¿usted los escucha discutir, analizar una solución? No. Quiero marcar esto, porque además quiero poner de relieve lo que hoy representa la Argentina de cara al futuro, no para este gobierno sin futuro, sino para los que vayan a venir, para que tengan idea de la dimensión que va a significar el desafío de corregir esto. La Argentina es un país que no tolera más ajustes severos. Ojo con esto. Ojo con esto. En el 2015 hubo la expectativa de que había que hacer un ajuste y de que el ajuste iba a traer bonanza. Eso no ocurrió. Por lo tanto, todos deberían estar preguntándose, ¿cómo vamos a hacer para salir de este flagelo de estancamiento, empobrecimiento, falta de proyecciones y futuro que tiene el país? Es un tema muy profundo, que lo quiero marcar hoy a 2 años del cambio de gobierno, sea que pudiera seguir algo similar a esto o lo que viniere. Pero además estamos asistiendo, obviamente, a otras cosas. Quiero referirme entre estas cosas a lo que pasó este fin de semana con esta marcha federal supuestamente por el trabajo, el salario contra la pobreza, un blef. Un eslogan que no tiene nada que ver con la realidad. Fue muy importante prestarle atención a eso, porque eso representa uno de los problemas que tiene el país. La gerenciación, el gerenciamiento de los planes sociales como modus vivendi de dirigentes políticos y de ciudadanos. El costo que tuvo esa movilización es incalculable.
los micros que vinieron, no solamente los micros escolares de acá del conurbano, micros coche-cama digamos, de primer nivel que venían desde las distintas provincias. El avituallamiento a esa gente hay que alimentarla durante 1, 2, 3 días. ¿No? Hay que darle bebidas. La situación de cada una de las personas. Yo le presté atención. ¿Vio usted las vestimentas? Afortunadamente toda gente bien vestida, todos conciudadanos y conciudadanas bien vestidos. Afortunadamente conciudadanos y conciudadanas con buen calzado. Afortunadamente conciudadanos y conciudadanas bien alimentados. Ahí, en las personas que marcharon el jueves pasado, no había expresiones de miseria. Entendido como miseria la imposibilidad de comer, vestirse o calzarse. Me pasó una anécdota ese día que sucedió con un grupo de cartoneros que no tienen ningún plan social, que no eran 4 o 5 que vi por aquí, que no pertenecían a ninguna estructura política y que ese día tenían que trabajar porque dependían del cartón que recogían ese día para poder comer. Y no tenían ni la ropa que les veía la mayoría de los manifestantes, ni el calzado que le veía la mayoría de los manifestantes, ni tampoco el aspecto saludable que le veía la mayoría de ellos. No pudieron pasar un piquete. No los dejaron pasar. Cartoneros que pedían seguir con sus carros para recoger el cartón que le faltaba para hacer el día. Esa fotografía resume lo que es el país. Esos cartoneros querían trabajar. Los que estaban marchando se lo impidieron. Porque claro, los que estaban marchando tienen asegurados el plan. Está claro. Y los dirigentes que organizan esto viven de eso. Muchos de ellos no sé de qué vivirían si se acabara de eso. Este es un problema enorme que tiene la Argentina, ¿eh? Porque ¿cómo se termina con esto? No crean que si se va este gobierno y viene otro, se termina con eso automáticamente si no hay una decisión política uniforme. Obviamente, eso nos cuesta un platal. El discurso de ese día, en muchos casos, era paradojal. Y no quiero ser generalista, porque hay mucha gente que sé que quiere trabajar, pero otra no. Otra vive de esos planes sociales, el que no tenían esos cartoneros, porque no tienen ninguna dependencia ni del Polo Obrero, ni del MCT, ni del JX, de lo que quieran. Es muy profundo. Es muy profundo porque entonces esto representa la explotación política de la pobreza. El pobre que no se asimila a estar bajo los designios de estas organizaciones queda fuera de todo. No es sujeto de interés de nadie. Entonces se daba la situación, además, ese día aquí, de gente que tenía que ir a trabajar. No pudo pasar los piquetes. Y ese día esa gente perdió su salario. Los que estaban manifestando, no. A ellos les va a llegar el plan social y aún con un aumento. Entonces, cuando en el discurso los dirigentes, que nadie le prestó atención, porque nadie le prestaba atención, ni siquiera los que marchaban, piden por trabajo, si creen que con eso van a lograr un país de trabajo, no. Pero repito, esa es una manifestación que demuestra
el problema profundo de la Argentina. A esas personas bien nutridas, bien vestidas, bien calzadas, que con total desprecio le impidieron a muchos otros ir a trabajar, se sostienen por esos otros que no podían ir a trabajar. Porque además esto es producto de una puja política. Esto que vimos el jueves pasado es producto de la interna entre los movimientos, entre los dirigentes de los movimientos sociales. Los pérsicos, los chinos navarros contra los Grabois, contra esto, contra los pistoleros, todo. Esta es la realidad. ¿Cómo terminar con esto? Qué desafío. Porque obviamente, si hubiera una Argentina en donde hubiese puestos de trabajo para todos, que hay muchos puestos de trabajo que estas personas no quieren desarrollar. Y esta es la verdad. Muchas de estas personas no lo quieren. Otras sí. Pero hay muchas que no. Digamos, si hubiera puesto de trabajo, ¿estos dirigentes de qué viven? Se les termina. No van a venir inversiones a la Argentina mientras tengamos este tipo de situaciones y esta estructura, porque obviamente en el discurso, es tan inconsistente el discurso. Yo le presté atención a uno o dos, hablaron un montón, ¿no? Bueno, queremos trabajo. Bueno, si lo que ustedes hacen para lograr trabajo es esto, no va a haber más trabajo. Es decir, hoy el trabajo no lo crea el Estado, lo crea el capital, con todos los defectos que tiene el capital. Con este tipo de discurso no va a venir nadie a crear trabajo. Nadie, nadie. Siempre lo cuento porque la Argentina repetitiva, ¿no?, tiene este valor de la vigencia de lo malo inmodificado. Cuando vinieron acá en el 2016 empresarios alemanes con Angela Merkel, a mí me contrataron para dar una conferencia sobre la situación política del país. Y entonces teníamos que dar esa conferencia allí, cerca del Instituto Goethe, en el centro, y había piquetes ese día, piquete por acá, por allá, por el otro lado, por la presencia, contra esto. Entonces la conferencia tenía que empezar a las 10, todos pudieron llegar a las 11. Y entonces me acuerdo, ¿no? Era un grupo de empresarios alemanes, ¿no? Me acuerdo que uno dijo, mire señor, mire, me acuerdo, Herr Nelson. Me dijo, no, mire. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Me dice, si teníamos que estar acá a las 10 y llegamos a las 11. Me dice, nosotros que estamos con la delegación alemana para venir a este lugar, que estamos acá a 30 cuadras, tuvimos que demorar, llegamos una hora. Imagínese alguien que si nuestra empresa, si mi empresa pusiera una oficina acá, si yo no pude llegar, me demoré, ¿cuándo llegan mis empleados? No invertimos nada en Argentina, así que tomemos café y hablemos de otras cosas. Tal cual. Tal cual. Por eso digo, es un tema profundo de la Argentina sobre el cual quiero profundizar, porque después viene todo lo otro y vamos a estar hablando, insisto, con Ignacio Ortelli de lo que está pasando en el gobierno, algunas de las cosas que voy a decir, pero lo profundo es esto. Porque la pregunta que hay que hacerle a la dirigencia política argentina, a la que aspira a venir, porque esta no tiene ninguna capacidad de solucionar, ¿qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con esto? Va a decir, ¿cómo lo va a solucionar esto? Porque ya vimos que los gobiernos pasan y el problema sigue. Es decir, estuvo Cristina, estuvo Macri, está Alberto Fernández, y esto sigue exactamente igual o peor de lo que era y de lo que estaba. En ese contexto siguen pasando cosas de las cuales esta semana pasaron, la dirigencia política no habla. La presencia de la Corte en Rosario por el tema del narcotráfico. Tema del cual la mayoría de la dirigencia política de este gobierno mira para el otro lado.
es un tema realmente impactante. Impactante. La Corte llamó la atención, llamó a la dirigencia a abocarse a lo que tiene que abocarse, que es ver cómo se combate el narcotráfico. Mientras tanto, el gobierno está preocupado por ampliar el número de miembros de la Corte. O el gobierno está abocado en ver cómo se saca de encima a la fiscal Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción en Entre Ríos, por cuyo trabajo avanzó la investigación, en la cual tuvo también un gran rol nuestro querido colega Daniel Enz, que llevó a investigar y comprobar los hechos de corrupción acaecidos durante el gobierno de Sergio Uribarri, condenado a prisión. Una vergüenza, embajador argentino en Israel. Entonces, cuando aparecen estas cosas, el gobierno reacciona. Entonces la quieren echar, o lo que está pasando con la jueza en San Nicolás, a quien también quieren echar porque metió presos a 2 sindicalistas de Moyano que extorsionaban empresas. Uno de ellos, hijo de un concejal y demás. Es decir, uno de ellos concejal, perdón. A ella mandó Leopoldo Moró, un hombre que ha hecho de la intrascendencia una Biblia, ¿no es cierto?, en su vida, y que lo único que representa es, digamos, la actitud de lo que uno dice, eso es lo que no debe ser la política, la tranza, la protección de la corrupción y demás, porque, digamos, Moró le mandó una carta para ver, no para felicitarla, porque metió presos e investigó a sindicalistas corruptos, sino fundamentalmente para ver si violó la ley de inteligencia y ver cómo los puede proteger. En eso está este gobierno. El kirchnerismo es una desgracia, es un antro de corrupción. No porque todos sean corruptos, pero es un antro de corrupción. Claramente el tema de la corrupción es genético al kirchnerismo. Y todos los que están entonces giran en esa órbita. Por eso quiero marcar estos temas profundos. Es decir, en el medio de la pelea, del estrépito que produce la pelea de Cristina y Alberto Fernández, están pasando estas cosas gravísimas. Gravísimas. Y pasan porque efectivamente el gobierno está en otra cosa. Y esto lo señalo también con una advertencia a la oposición. Si la oposición cree que por el mero hecho de llegar al gobierno, todo se solucionará, está equivocándose. Y dentro de esto lo mismo lo digo para Milei. No tienen ni idea de la gravedad que representa enfrentar la problemática argentina. Cuando vamos a estos niveles, porque también quiero señalarle a la oposición, con todo lo beneficioso que es y demás, no es la boleta única el tema hoy de la gente. No ese es el tema de la gente. No ese es el tema de la gente. El nivel de desamparo que vive la sociedad es brutal. En todos los sentidos. Vuelvo al ejemplo del jueves pasado. La gente quería pasar el piquete y la policía protegía a los piqueteros y echaba a la gente de malos modos. El mundo al revés. Esta es la gravedad de lo que tiene la Argentina. Y el ciudadano del común, el que no milita ni con A, ni con B, ni con C, ni con D, ni con E, porque sabe que no depende su vida de la militancia, no tiene dónde agarrarse, se siente desamparado frente a todo. Frente a lo económico, el que trabaja, frente a la inseguridad, frente al narcotráfico, frente a la explotación de los poderosos. Es decir, es tremendo. Es tremendo este nivel de tergiversación de las agendas de las autoridades
políticas que tiene la Argentina. Yo espero que reflexionen los dirigentes sobre esto, porque es un momento de enorme tensión, dificilísimo de manejar, y es importante que entiendan por dónde pasan las realidades acuciantes de la ciudadanía. Están en otra cosa. Y la ciudadanía está reclamando que le presten atención. Está en juego el sistema democrático como tal. Porque esto debemos cuidarlo y lo marco como cierre. Cada vez que ha aparecido la aventura de que aparecen salvadores, las soluciones han sido mucho peores que los problemas. Y el kirchnerismo es un ejemplo. El kirchnerismo, con su secuela de autoritarismo y corrupción, es producto de la idea del que se vayan todos. Tenemos que aprender esa lección.